Hola, bienvenidos a este espacio que se llama Más allá de la historia. Yo soy Carol. Yo soy Abby. Y yo soy Vale. Hoy queremos conversar sobre el propósito de vida, pero no desde una idea romántica o motivacional, sino desde algo mucho más real. Cuando escuchamos propósito de vida, muchas veces pensamos que es una meta enorme que tenemos que descubrir rápido, como si hubiera una sola respuesta correcta. Y eso puede ser pesado, porque no siempre estamos en un momento donde tengamos todo claro y aún así sentimos presión por decidir. Por eso creemos que es importante hablar de este tema hoy, porque vivimos en un contexto donde las decisiones están muy influenciadas por lo social, lo económico y lo familiar. Entonces, para nosotros el propósito de vida no es solo una decisión individual, sino algo que se construye a partir de la historia personal y del contexto en el que vivimos. Vemos que desde la psicología el proyecto de vida está muy ligado a la identidad. Está ligado a quién soy, cómo me percibo y cómo me imagino en el futuro. Igual está muy relacionado con la motivación, porque no es lo mismo hacer algo que realmente nos mueve a nosotros a hacerlo solo por cumplir expectativas externas. Y aquí podemos hablar bastante de lo que hablamos en clase, ¿se acuerdan? Sobre lo de Víctor Frank, sobre el sentido de la vida, que incluso él tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Entonces él decía que el ser humano necesita encontrarle sentido a la vida, incluso cuando atraviesa momentos difíciles. A mí eso me hace pensar que muchas veces el propósito no aparece cuando todo está resuelto, sino aparece cuando nosotros empezamos a cuestionarnos lo que hacemos. Y yo creo que justo ahí entra la diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca que nos enseñaron. Como saben, la intrínseca tiene que ver con lo que nos satisface internamente a nosotros y la extrínseca es más sobre lo que uno espera recibir de afuera, ya sea aprobación o reconocimiento. Exacto, chicas, yo estoy muy de acuerdo con ustedes y en mi caso veía mi proyecto de vida como algo que debía cumplir para encajar en realmente, y yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de que eso no siempre coincide con lo que realmente me da sentido a mí. Saben, a mí me pasó algo parecido. Seguí un camino que parecía lo correcto para mí, pero emocionalmente no me sentía conectada con él. Y también creo que más que nada entender eso también es parte del crecimiento psicológico. O sea, es necesario para nosotros aceptar que replantear el propósito no es fracasar. Claro, chicas, y ahora el propósito de vida creo que no se construye en el vacío, ¿no? Porque la cultura y la historia influyen muchísimo en lo que consideramos una buena vida, Exacto. por así decirlo. La familia, el género, el país y la época histórica, yo creo que marcan las posibilidades que una persona tiene para proyectarse. Si, por ejemplo, pensemos en una mujer, digamos, en una mujer de generaciones anteriores, ella dedicó toda su vida completamente al cuidado del hogar y de la familia. Y yo creo que en su contexto ese propósito era socialmente valorado, ¿no? Porque decían que las mujeres solo se dedicaban al hogar y a la familia. Y muchas veces era la única opción para esas personas en ese tiempo. Pero si esa misma persona viviera hoy con otras oportunidades, ya sean educativas, laborales, sabemos que su proyecto de vida probablemente sería muy distinto. Y eso justamente demuestra que el propósito no es algo universal, ni es algo que está fijo, sino que nosotros lo cambiamos dependiendo del contexto en el que estemos. Igual, y quiero enfatizar como que incluso actualmente en el país muchas decisiones de vida están atravesadas por la situación económica, la migración o la responsabilidad familiar. Entonces, chicas, cuando alguien dice que no sabe cuál es su propósito, tal vez no es falta de interés, sino más bien sea un conflicto entre lo que esa persona desea y lo que el contexto permite. Sí, completamente. Y igual después de todo lo que hemos analizado, me estoy dando cuenta de que mi proyecto de vida también ha cambiado con el tiempo. Yo antes pensaba que debía tener todo claro muy temprano, pero a lo largo que ha pasado el tiempo entiendo que el propósito también se construye mientras vivimos. Yo creo que en mi caso comprender el peso del contexto creo que me ayudó mucho a dejar de culparme por no tener como que respuestas definitivas. Yo creo que eso influye bastante. Y creo que una reflexión importante es preguntarnos si lo que perseguimos realmente nos da sentido o solo responde a expectativas externas.
Yo creo que igual hablar de propósito de vida no es encontrar una respuesta final, sino es aprender a tomar decisiones más conscientes de sobre qué, más que nada, qué nos serviría a nosotros en la vida, qué nos motivaría a nosotros, todo eso. Y tal vez también como que el verdadero propósito no es como llegar a un lugar específico como todas las personas podemos pensar, sino como construir una vida que tenga como coherencia con lo que somos y lo que queremos ser, como que desde el yo ideal y el yo real, creo. También porque eso hablamos en clase, creo que es importante enfatizarlo. Y también creo que es bastante importante aceptar que el propósito cambia cuando cambia nuestra historia, no se queda ahí estático. Algo que yo creo que también es bastante importante es considerar que desde la psicología es que el proyecto de vida no siempre es consciente. Muchas veces las personas creemos que estamos eligiendo libremente, pero creo que en realidad estamos repitiendo modelos que aprendimos desde pequeños por nuestros padres. Sí, yo justamente estaba pensando algo así. Por ejemplo, yo pensé que ideas como debo ser exitoso o no puedo fallar en algo o hasta tengo que cumplir con lo que la gente espera de mí se interiorizan sin que nosotros nos demos cuenta y terminamos haciendo eso. Sí, yo creo que algo que influye directamente en cómo nos proyectamos es que a veces no sabemos si es una meta como realmente nuestra o si responde como a una necesidad de validación externa. Por ejemplo, no sé, han visto como chicos que dicen como voy a estudiar medicina porque mis papás son médicos, toda mi familia es médica, entonces tienen esa presión y más es por la validación que ellos buscan. Sí, cuando ese proyecto no se siente propio sino externo, puede aparecer frustración, ansiedad o una sensación de vacío, incluso cuando todo parece estar bien. Yo creo que por eso es muy importante replantearse cuál es el propósito y que también es un acto de autocuidado psicológico, no es solamente por hacer, sino es realmente algo que nos va a servir, no es una señal de debilidad tampoco. Además, creo que no todas las personas tienen las mismas condiciones para pensar en su propósito de vida. Claro. Eso es algo importante. Factores como la clase social, el acceso a la educación o la necesidad de trabajar desde muy jóvenes limitan las opciones reales que alguien puede considerar. Sí, igual creo que a veces se habla del propósito como si todos partieran desde el mismo lugar, pero no es así, todos vinimos de lugares distintos y por ende nuestro propósito va a ser distinto. Yo creo que incluso también como las decisiones de, por ejemplo, algo tan fuerte que es como migrar, como postergar tus estudios o asumir como responsabilidades familiares tempranas, creo que no siempre son elecciones, son algo que te toca vivir y son respuestas como al contexto, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces yo creo que más que juzgar los proyectos de vida de otros, es importante entender desde dónde se construyen estos. Saben, creo que algo que atraviesa todo lo que hemos hablado ahorita es la idea de que el propósito no es una línea recta, porque lo mencionamos bastante, nosotras sabemos que no es algo directo ni es algo fijo. Sí, y muchas veces cambia cuando cambian nuestras experiencias, nuestras prioridades o incluso nuestras heridas. Y yo creo que eso no significa como ser incoherente, sino como adaptarse a tu contexto. Sí, exacto. Por eso entender el propósito como algo flexible, no como algo fijo, siento que permite vivir con menos culpa también. Cuando, por ejemplo, cuando las cosas no salen como las imaginábamos, así sabemos que no es algo que ya de por sí está mal, sino que es algo que se puede manejar, es moldeable. Tal vez el problema no es tener un propósito claro, yo creo, sino más bien la presión de tener que definirlo todo desde muy temprana edad. Y yo creo que especialmente en contextos donde se espera que a cierta edad ya sepamos quiénes somos y qué queremos en realidad. Sí, especialmente cuando en realidad muchas veces el propósito se va revelando en el camino, no al inicio. Bueno, chicas, yo creo que pues hemos hablado de bastantes cosas y después de todo lo que hemos analizado, yo creo que todas nos damos cuenta de que nuestro proyecto de vida no se construye solo desde lo que queremos, sino obviamente desde el contexto que hemos mencionado, desde lo que nos motiva, todo eso yo creo que es importante. Sí, hay algunos factores como la familia, la situación económica, la situación del país, el momento histórico, y todo esto influye directamente en lo que hoy nosotros consideramos posible o prioritario para nuestro futuro. Sí, yo creo que además de que en nuestro caso muchas decisiones han estado marcadas por necesidad de estabilidad, como expectativas familiares,
o por las oportunidades reales que tenemos a nuestro alcance. No sé si están de acuerdo también. Sí, yo sí, porque eso ha hecho que en algunos momentos nuestros proyectos de vida no se reflejen completamente nuestros intereses personales, por lo que está marcado por la necesidad de estabilidad y esas cosas, sino es más bien una adaptación a nuestro contexto de también cómo sobrevivir nosotros. Yo también estoy de acuerdo. Nuestra idea de proyecto de vida ha cambiado con el tiempo. Antes lo pensábamos como algo fijo que debía definirse desde temprano y mantenerse sin cambios. Sí, yo creo que con el paso de los años también las experiencias creo que suman bastante porque entendemos que nuestro proyecto de vida se transforma, así como la identidad, que no era algo fijo, sino algo que se cambiaba bastante conforme a lo que nuestras experiencias, y creo que también nuestras prioridades, como que nuestra identidad, que ya lo mencioné, y también la forma en la que le damos sentido a lo que hacemos. Yo creo que como conclusión podríamos decir que desde una mirada crítica nosotros pues creemos que el problema no es no tener un propósito claro, porque ese no es el problema. El problema yo siento que es más la presión social por definirlo todo rápido y como lo dice, a presión, y no necesariamente nuestras decisiones y lo que nosotros nos va a hacer feliz. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho y bueno, creo que eso es todo. eso es todo. Sí. Gracias por escucharnos y esto fue Más allá de la historia. Gracias.